Hola amigos, les doy la bienvenida al resumen teológico de la Escuela Sabática, cuyo propósito es simplemente presentar un resumen de los conceptos teológicos de la lección de Escuela Sabática de cada semana, y para esto nos valdremos de distintos materiales académicos que nos ayudarán en nuestro objetivo. Aclaramos que este resumen no debe reemplazar el estudio personal y la consulta de otros videos. Comenzamos entonces a desarrollar la primera lección de este trimestre, que se titula De leer a entender. Y en ella trataremos básicamente 4 puntos. En el primero de ellos hablaremos sobre la estructura literaria de Daniel. En el segundo estableceremos las características y diferencias de la profecía clásica y la profecía apocalíptica. En el tercero trataremos sobre las escuelas de interpretación profética. Y en el cuarto hablaremos sobre el principio día por año. Al comenzar a hablar de la estructura literaria de Daniel, es bueno tener presente el concepto de quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Según esta definición, el quiasmo es una figura retórica basada en la repetición. Se trata de un paralelismo cruzado, es decir, de la repetición de una estructura sintáctica, con la particularidad de que en el caso del quiasmo, los elementos que se repiten aparecen primero en un orden, por ejemplo A y luego B, y luego en el orden contrario, por ejemplo B y luego A. Es decir, el orden primero se invierte. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de quiasmo en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, en donde el apóstol Pablo nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjense en la relación que hay entre los puntos A y A'. Tratan del mismo tema, sobre el mismo tópico, que es confesar con la boca, confesar con tu boca. Lo mismo sucede en los puntos B y B', en este caso con el tema de creer con el corazón, de creer en tu corazón. Y el centro de este quiasmo, dice Pablo, serás salvo, es la salvación personal. Pero la dinámica es la siguiente. Se presenta el punto A, el punto B, en este caso el centro del quiasmo simbolizado con el punto C, y luego se invierte el orden anterior. Se presenta el punto B', que trata el mismo tema que el punto B, y luego se presenta el punto A', que trata sobre el mismo tópico que el punto A. Esto es lo que forma un quiasmo. Ahora sí, nos metemos en la estructura básica del libro de Daniel, en donde podemos señalar que los capítulos 1 al 6 tienen una parte biográfica histórica y nos hablan sobre la vida del profeta en Babilonia. Y en esta sección hay un quiasmo conceptual. El capítulo 3 y el capítulo 6 nos hablan sobre una prueba de lealtad, y el capítulo 4 y 5 nos habla acerca de 2 reyes. La dinámica es la anterior que hemos señalado, el punto A, el punto B, y luego se invierte el orden tratando los mismos temas, el punto B' que el punto B acerca de un rey, y el punto A' lo mismo que el punto A acerca de la prueba de lealtad. Esto es lo que forma un quiasmo. Luego tenemos los capítulos 7 al 12, que tienen una parte profética histórica y nos hablan del pueblo de Dios en la historia. La estructura por diversidad lingüística, hebreo y arameo. El libro de Daniel ha sido escrito en ambos idiomas, y tenemos que en los capítulos 1 al 2-3 está escrito en hebreo,
al igual que los capítulos 8 al 11, que también están en hebreo. Y en el medio allí tenemos los capítulos 2, 4 al 7, 28 escritos en arameo. Por eso decimos que este es un quiasmo lingüístico. La sección en arameo, la sección escrita en arameo, es otro quiasmo, en donde el capítulo 2 y el capítulo 7 nos hablan acerca del desarrollo y las caídas de las naciones, y luego se repite el quiasmo que hemos visto en la pantalla anterior, capítulo 3 y 6 sobre la prueba de lealtad y capítulo 4 y 5 sobre distintos reyes. Vamos a establecer ahora las diferencias y características de la profecía clásica y la profecía apocalíptica. Vamos a comenzar con la primera, la profecía clásica. Dice, sus mensajes fueron en primer lugar pronunciados en voz alta. Característica de la profecía clásica, sus mensajes fueron pronunciados en voz alta. Con frecuencia sus mensajes fueron un clamor en favor de la justicia social, económica y política para las clases oprimidas. Una segunda característica de la profecía clásica nos dice que la profecía tiene hora y lugar, no siendo doctrinaria o eternizante, sino concreta y puntual. Esa es otra característica de la profecía clásica. Tiene lugar y hora, y es concreta y temporal. Una tercera característica de la profecía clásica es su condicionalidad. Citamos Jeremías capítulo 18, versículos 7 al 10, en donde dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Bien, la condicionalidad se da en que la profecía se concreta, se cumple en la medida que se den ciertas condiciones. Si esas condiciones se dan, lo anunciado, la profecía se cumple, pero si esas condiciones no se dan, la profecía entonces no se cumplirá porque dependía de que se cumplan las condiciones anteriores. Por eso hablamos de condicionalidad de la profecía clásica. Pasamos ahora a las características de la profecía apocalíptica. Esto está tomado del Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día. Y comenzamos enumerando la primera característica, donde nos dice literatura de revelación. Antes que nada, la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Revela lo que ha estado oculto de la vista y el conocimiento humanos. Circunstancias y maneras de revelación. La forma de revelación se expresa en términos de visiones y sueños, en Daniel y Apocalipsis. Seres celestiales, aunque la fuente final de la revelación es Dios, seres celestiales pueden intervenir en los mensajes. Cuarta, tiempos de crisis o de tragedia nacional. Daniel escribió sus mensajes cuando estaba en el destierro. Jerusalén y el templo yacían en ruinas y la mayoría del pueblo de Judá había sido deportado a Babilonia. Esta es otra de las características de la profecía apocalíptica. Contrastes sorprendentes. Daniel distingue claramente entre los reinos presentes y transitorios de este mundo y el futuro reino eterno de Dios. Simbolismo vívido. Los escritos apocalípticos, como sabemos, están cargados de simbolismo. Y el último punto, la última característica, dice el fin de la historia. La apocalíptica bíblica revela los planes de largo alcance de Dios para la historia. En cuanto a las escuelas de interpretación profética, tenemos distintos métodos que vamos a pasar a mencionar con sus características. El método historicista ve estas profecías hallando su cumplimiento a través del curso de la historia de la humanidad, comenzando en el tiempo en que los profetas las escribieron. El preterismo
B, el libro de Daniel enfocado en el reino de Antíoco Epífanes, y B, el libro de Apocalipsis enfocado especialmente en el reinado del emperador Nerón. Por consiguiente, la escuela preterista se enfoca en el pasado. En contraste con ello, la escuela futurista coloca el énfasis de estos dos libros mayormente en el futuro, aún por cumplirse. El dispensacionalismo es una rama prominente del futurismo que reduce este cumplimiento futuro a los últimos 7 años de la historia de la Tierra. El idealismo, esta escuela de pensamiento, mantiene que no deberíamos realizar aplicaciones históricas a algunas de estas profecías, debiéramos solamente extraer lecciones espirituales de las historias que éstas nos relatan. ¿Qué método debemos utilizar? Aún una lectura superficial de la profecía ve un levantamiento y caída de los poderes terrenales. En el caso de Daniel, hasta el fin del tiempo cuando Dios establecerá su reinado. Así que solamente con identificar los poderes simbolizados en Daniel, conduce inevitablemente al enfoque historicista, que ve la profecía cumplirse a través de la historia. Aquí tenemos un resumen de las principales escuelas de interpretación profética. La preterista dice que las profecías se cumplieron en el pasado, la futurista que la profecía se cumplirá en el futuro, es decir, que todas las profecías de Daniel y Apocalipsis se cumplen en 7 años antes del fin. Esto específicamente este último punto tiene que ver con el dispensacionalismo. La idealista nos dice que las profecías son atemporales, los hechos sirven para cualquier lugar y tiempo, a las profecías hay que sacarle el valor espiritual. Y por último, la historicista, la cual es a la que nosotros adherimos, dice que las profecías cubren las distintas partes de la historia hasta llegar al fin. Abarcan todo el Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas, continúan el Nuevo Testamento con la Iglesia y llega al fin. Y por último, hablaremos sobre el principio día por año. La pregunta es, ¿debiéramos entender el tiempo como literal o simbólico? El contexto favorece al punto de vista historicista, porque estas declaraciones sobre tiempo están incrustadas en contextos simbólicos. Si las bestias son simbólicas, que seguramente es así, los tiempos mencionados deben ser también simbólicos. Si son simbólicos, ¿cómo debiéramos interpretarlos? De acuerdo al principio de día por año. Esto es aún evidente en Daniel 9, donde se refiere a las 70 semanas. El libro de Daniel por sí mismo enseña el principio de año por día. Por consiguiente, las narrativas proféticas de Daniel 9 y 11 enseñan el principio año-día y apoya su uso por los intérpretes historicistas. Muy bien, amigos, este fue un resumen de los conceptos teológicos más importantes de esta primera lección de escuela sabática. Si les ha sido de provecho, de bendición, les pido que puedan hacer clic en me gusta y en suscribirse para poder seguir en contacto. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga.